Después de unas merecidas vacaciones, Fernando Herrera, director del Centro de Estudios Socioeconómicos Regionales CESORE, vuelve otra vez al ruedo con una columna, una oportunidad para el Cesar. Es una columna que ha sido publicada conjuntamente por el diario El Pilón y por esta casa radial Radio Guatapurí. Fernando, bienvenido nuevamente a Punto de Vista. Es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, Andrés, y con gran placer reiniciamos este año y máxime hablando contigo y con tus muchísimos oyentes. Fernando, planteas tú en esta columna que ante la situación del cesar, un término que podríamos decir tú has venido usando y acuñado, la sociedad post-carbón, el cesar post-carbón, es claro que este gobierno tiene una política que algunos consideran antiminería. Y después de la salida de Prodeco, que fue en el gobierno anterior, el gobierno de Duque, pues ha sido reacio, tosudo a volver a otorgar esos títulos mineros y el carbón está allí sin poderse explotar. Y a pesar de todo esto, pues obviamente eso golpeó nuestras finanzas. El departamento del Cesares terminó el año 2022 como el séptimo con más pobreza en el país. ¿Y qué hacer frente a esta situación? Mira, Andrés, lo primero que yo quería es de pronto hacer un poquito de historia. Y la historia tiene que ver con aquella época algodonera que tuvimos nosotros, en los años 70. Y de pronto el algodón se acabó. El algodón se acabó en 2, 3 años. Hubo unas malas cosechas, hubo unas políticas monetarias que afectaron la tasa de cambio, hubo unos climas que dañaron 2 cosechas seguidas, 78, 79, y el departamento del Cesar, después de 150.000 hectáreas que tenía, quedó sin nada. Pero sobre todo quedó sin nada que hacer. No supo para dónde coger. Y esa fue una historia muy dura para el departamento. Y esa historia, yo no sé, tú eres joven, pero no sé si te acuerdas, eso conllevó inclusive 8 suicidios en Valledupar y llevó unos niveles de pobreza y quedamos al garete. Después se apareció el carbón, pero nosotros no tuvimos una alternativa al tema del algodón. Y eso es lo que yo vengo propugnando para que no pase ahora que se marchite la industria del carbón, que no va a ser mañana, que no va a ser pasado. Yo creo que vamos a tener carbón 10, 15 años más por lo menos. Y a nosotros en el Cesar nos va a quedar enterrado mucho carbón. El carbón se va a acabar no porque no haya carbón, sino porque no va a haber quien nos compre carbón dentro de unos 10 o 15 años por todas estas medidas ambientales que hay, por toda la política del gobierno y porque ciertos sustitutos del carbón, como el gas o las energías alternativas, eólica o solar, están abaratándose. Entonces, cuando eso pase, nosotros vamos a tener un problema grave. Pero ese problema será menos grave en la medida en que nos preparemos con un tema de diversificación productiva. Es decir, que al mismo tiempo que vamos a seguir con el carbón unos 10, 15, 20 años, yo creo que hasta 20 años de pronto, 15 años más por lo menos, vayamos abriendo esa otra economía que efectivamente yo la he llamado una economía post-carbón, que es una economía que va a vivir y que debe estar paralela a la industria carbonífera. ¿Cuál es esa industria? Hombre, volvamos a nuestras raíces, al tema agropecuario, pero ya en un nivel cualitativo superior, que se llama agroindustria. Volvamos al tema de cultura y turismo, explotándolo de manera más sabia y con valor agregado. Valledupar es una ciudad que presta servicios muy importantes no solo a su municipio, sino en sus alrededores, en temas de salud y en temas de educación terciaria. Yo he explicado muchas veces que somos una ciudad uninodal, en el sentido de que la ciudad más parecida a nosotros en prestación de servicios se llama Santa Marta y queda en estos momentos a 3 horas y media, 4 horas en carro. Entonces, si alguien se enferma en el Banco Magdalena, en Monpós, Bolívar, en Urumita, en La Guajira o en Aguachica, ¿a dónde lo manda la Se EPS? viene a A Valledupar. Valledupar. Se viene a Valledupar.
Y si alguien quiere hacer una maestría o una especialización en cualquiera de estos municipios, quiere hacer una especialización porque es un empleado del municipio y le van a dar un bono, un Una bono prima técnica. de una prima técnica por educación. ¿A dónde viene a hacer la especialización? A Valledupar. Entonces, esa otra economía, esa es la economía que yo digo que tenemos que volver a ella, volver a trabajarla. Y eso se hace con recursos, y eso se hace con formación, eso se hace con capacitación. Está claro el panorama, pero en tu columna planteas la posibilidad de que Colombia tenga acceso a un crédito de un banco multilateral, en este caso el Banco Mundial. Explícanos un poco más sobre esto, es decir, ¿qué te has enterado tú de que podríamos como país acceder a este crédito? ¿Cómo se estructuraría ese crédito? ¿Quiénes serían los beneficiarios? ¿Quiénes lo ejecutarían? Mira, no es un secreto que desde hace 3 años en el Cesar, 3, 4 años, nosotros no estamos con los brazos cruzados. Desde hace cerca de, por lo menos que yo me recuerdo, hace 4 años estamos en este tema de la diversificación productiva. Nosotros mismos como Cesore lanzamos un libro al respecto, el Cesar, el postcarbón, una diversificación productiva para el Cesar. Después vinieron unas iniciativas muy interesantes del Ministerio de Minas que se llamó Diversifica Cesar, que también se hizo en La Guajira, Diversifica Guajira. Después vino una iniciativa precisamente del Ministerio de Minas con el Banco Mundial, con una firma que se llama Dobbins. Hizo varias reuniones y en esas reuniones hemos participado muchos de los actores allá en el Cesar que nos interesaban en esto. Universidades, estuvo la Universidad Nacional, la del área andina, la UDES, estuvieron empresarios, Cámara de Comercio, gremios. Entonces, hay varias iniciativas andando pensando en este tema del postcard. Pero una de esas iniciativas es la que tiene que ver con porque yo participé en esas reuniones, con una donación que hizo inicialmente el Banco Mundial. Una donación que le hizo el Banco Mundial al Ministerio de Minas y Energías, diciéndole, señores, para el Cesar y la Guajira nosotros queremos hacer algunos estudios para ver cuál es la diversificación productiva, cuáles son las líneas de la economía que pueden desarrollarse, cuáles son los perfiles de proyectos que se pueden atender. Y ese trabajo se hizo en los últimos 6 meses o en los últimos, tal vez el año pasado, en el último semestre del año pasado. Hasta ahí estuvimos enterados y ahí participamos en varias reuniones. En el Cesar y la Guajira, por lo menos como asesores, participé yo y hubo varias reuniones con gremios y todo esto patrocinadas por esta firma consultora, por el Ministerio de Minas y tal. Lo que sabemos es que al final, obviamente, esto tampoco es gratuito, tampoco es que el Banco Mundial esté regalando la plata. Eso me parece que fue una donación importante, interesante, pero ellos están detrás de un préstamo del Banco Mundial. Es decir, ellos lo que quieren hacer es decir, mire, aquí están estos estudios, aquí están estas posibilidades de desarrollo productivo y yo le quiero ofrecer, y entiendo que en ese punto estamos, en que el Banco Mundial le está ofreciendo un crédito en cabeza de la nación, en cabeza del Ministerio de Minas, para invertirse en desarrollo productivo, en proyectos productivos en el Cesar y la Guajira. Sería un préstamo, no sé el monto, pero uno aspiraría, no sé, 100, 200 millones de dólares, o sea, unos 800.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos, diría uno. Ojalá, repito, no tengo la información, pero eso le apuntaría a ese tipo de montos para invertir en actividades productivas dentro del Cesar y sobre todo en el corredor minero, ¿no? Que lo llaman eufemísticamente el corredor de la vida y lo que uno ve es que se está desangrando, como digo yo allí, porque no tiene recursos, no tiene ingresos y tal. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Qué hago yo? Conociendo que eso se está iniciando un trámite, conociendo de que no se van a volver a abrir las minas los títulos mineros que devolvió Prodeco no van a volver a ser asignados, por lo menos hasta ahora es la posición del gobierno.
lo que propugnamos nosotros, porque hay un plan B, y un plan B se llama inversiones, y un plan B se llama recursos, y un plan B se llama una atención prioritaria al gobierno, y eso necesitamos plata. Y si por el presupuesto nacional no se le ha asignado una cuantía importante al departamento, pues miremos esta opción. Este es un crédito que quedaría en cabeza de la nación, que lo ejecutaría, no sé, pero me imagino lo ejecuta la nación y los bancos, los cooperantes multilaterales, los bancos multilaterales tienen su manera ya requete inventada para ejecutar y contratar los proyectos y las cosas. Entonces, apostémosle a eso para que vengan esos recursos. Ok, está claro el panorama, pero tengo algunas inquietudes. La primera es, ¿de qué depende que la nación adquiera ese crédito? Es decir, eso tiene que hacer alguna gestión el ministro de Hacienda, perdón, de Minas, el Ministerio de Hacienda a su vez tiene que darle una contragarantía al banco. ¿En dónde se ha empantanado esta idea que entiendo viene no desde este gobierno, sino del gobierno de Duque y que este gobierno que es el de la transición energética, que tiene el argumento perfecto para venir con algo, como usted dice, entre las manos al César, algo concreto que mostrarle, que hasta ahora no le ha mostrado nada, pues qué hay que hacer para desempantanarlo? Sí, lo primero es que yo no creo tanto que esté empantanado, lo que creo es que está en la fase inicial. Es decir, lo que hubo hasta el año pasado fue los estudios. Y entonces entiendo que el Banco Mundial y la firma consultora le entregaron al Ministerio de Minas los estudios. Los estudios son como una fase inicial. A partir de ahí, sí, sí dice, mire, lo que queremos es hacer todo un sistema de producción de agua para el Cesar, de agua agrícola, siembra, de pozos profundos, de reguíos, de cosechas de agua, de todo eso. Entonces, si ese es el resultado del estudio, la plata es obviamente para llevar a cabo este trabajo y ejecutarlo. Entonces, mi entender es que están en esa fase inicial y ahora depende de que el Ministerio de Minas diga si eso me interesa como gobierno nacional y le pida al Ministerio de Hacienda que le reserve un cupo dentro de los créditos que normalmente hace la nación y le diga, mire señores, yo quiero que ustedes Ministerio de Hacienda, yo quiero que ustedes me reserven 100 o 200 millones de dólares, o 300, no sé, ojalá lo máximo, para un préstamo que va a ser desembolsado, eso ya no sería este año. Eso es complicado y eso es demorado. Y si se le da el visto bueno político en estos momentos, si se le da el visto bueno político, entonces viene todo el tema técnico y todo el tema de aceptación y de avance en esto. Fernando, en el tema político, bueno, supongamos que aquí hacemos la tarea, que la clase parlamentaria deja atrás sus diferencias y se une en un solo bloque los tres senadores, los cinco representantes, son 8 congresistas que tenemos y presionan al gobierno para decirle, este crédito se necesita y se logra que eso que tú planteas, esa primera fase de que el ministerio haga la reserva del cupo, que efectivamente se haga el crédito y el año entrante se desembolsa para empezarlo a ejecutar. ¿Cómo se ejecutaría? ¿Eso iría a la gobernación del Cesar? ¿Lo ejecutaría directamente el gobierno? ¿Lo ejecutaría un tercero privado bajo los protocolos del Banco Mundial? No, mira, primero, tengo entendido y la información que tengo es que hay que hay interés en el gobierno nacional en este crédito. Que hay como aceptación por parte del Ministerio de Minas de este crédito y entonces en eso debemos estar como positivo. Lo segundo es que nosotros como región, nuestros parlamentarios deben hacer valer sus credenciales. Nosotros como academia estamos diciendo lo conveniente que es esto para la región y estamos mostrando cifras y datos que tú me mencionabas al puro comienzo de esta charla. El sector privado debe hacer fuerza también. Pero estos recursos no irían ni a la gobernación, ni a los municipios, ni serían manejados ni por el uno ni por los otros.
Normalmente la banca multilateral tiene su sistema de ejecución muy estrictos, y eso es otro tema por el cual yo le hago fuerza a esto, porque son temas muy estrictos, esto se regiría por las normas internacionales. Esto no sería ley 80, esto no sería normas ni licitaciones municipales ni departamental, para nada. Esto sería ejecutado por, yo creo, lo que yo he visto y mi experiencia es que normalmente el gobierno nacional y la banca constituyen un órgano ejecutor, un grupo ejecutor, que siguiendo las normas y reglamentos de la banca multilateral empiezan a hacer las licitaciones y eso tiene mucho control. Eso me daría a mí tranquilidad. Finalmente, Fernando, tenemos la plata en ese escenario hipotético que ojalá se dé. ¿En qué sectores podrían invertirse? ¿Sí? ¿Qué sectores podríamos identificar en los cuales vale la pena apostar esos recursos? Yo le apostaría como a dos o tres líneas. Tampoco iría por mucho. Yo trataría de revivir el tema agropecuario. Y para revivir el tema agropecuario necesitamos agua. Y yo le metería mucha plata a temas de agua, a temas de producción, a pozos profundos, a canales de riego, a cosechas de agua, a temas de esta naturaleza, porque eso sí mejoraría la competitividad regional. Le metería plata a innovación, a ver, que busquemos productos nuevos, que busquemos mercado internacional. Esos temas me parecen a mí interesantes. Le metería plata a educación pertinente, sobre todo técnica y tecnológica. A eso le metería plata. Le metería plata, obviamente. Hay un tema en el Cesar que, que nos tiene, que a mí me tiene como muy preocupado, y es todo el tema de la desertificación que tenemos nosotros en el Cesar. Entonces le metería tema a reforestar, a recuperar el departamento. Le metería plata a eso. Y fíjate, Andrés, un tema curioso. Nosotros tenemos, por el algodón, por la potrerización, por la minería, a nosotros se nos ha dañado mucha capa vegetal, pero nosotros no tenemos técnicos forestales, no tenemos ingenieros forestales. Tenemos muy Ninguna pocos, sí. universidad, ninguna universidad ni instituto técnico nuestro prepara técnicos forestales o ingenieros forestales. Ahí es donde yo hablo de educación pertinente. Hay que meterle a esto educación pertinente. Y bueno, metería plata en vías terciarias. A mí me encanta el tema de placa huella. Me encanta el tema de ayudar a campesinos. A mí placa huella le metería por todas partes para mejorar competitividad. Esas son algunas de las ideas al rompe que se me ocurren. Bueno, Fernando, para hacer esta primera entrevista del año, ya nos pones tareas tanto a los medios como a los congresistas. Vamos a buscar la reacción de ellos, a ver si te acompañan o nos acompañan mejor en esta idea, esta Claro. iniciativa, para ver si logramos sacar ese crédito. Y creo que además está el camino despejado y el gobierno tiene el mejor argumento a su mano para hacer realidad la política de la transición energética, pasar del dicho al hecho. Así es, así es. Mira, esto es lo que hace entidades como Pro Santander o como Pro Antioquia O pro o Barranquilla. o Pro Barranquilla, que se ponen un propósito común por encima de los idearios políticos, por encima de esos ideales, por encima de esos grupos. Y entonces lo que hacen es, unámonos. Este es un llamado procesar, por ejemplo. Eso es lo que podríamos hacer en pro del cesar nosotros. ¿Ok? Así es. Fernando, que tengas muy buena tarde. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Bueno, a ti por llamarme. Hasta luego. Gracias.